buenas tardes, bienvenidos sean este día miércoles, que Dios les bendiga mucho. Continuamos estudiando en este día el libro de Hebreos en el capítulo 2. Así que antes de comenzar vamos a orar, ¿les parece? Oramos al Señor, le vamos a pedir a Dios que Él sea enseñándonos, instruyéndonos y guiándonos. Así que oramos a Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Dios, por estar reunidos una vez más, Señor, para estudiar tu palabra, para, Señor, ser instruidos en tu palabra, Señor. Yo te pido en esta tarde que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, enseñándonos, instruyéndonos. Te pido también, Señor, que tu palabra pueda fluir en nuestras vidas, creando en nosotros convicciones, creando en nosotros, Señor, esta seguridad, confianza, Señor. También, Señor, que podamos estar firmes en ti, Señor, porque estamos viviendo en tiempos en donde, Señor, cada persona está siendo engañada, está siendo, Señor, atraída, seducida por el pecado, Señor. Padre, yo te pido por todos mis hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra, que seas tú hablando a sus corazones como lo has hecho en mi vida. Te pido, Padre, en esta tarde, perdón por nuestros pecados, nuestras faltas. Te ofendemos muchas veces con nuestras actitudes, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú instruyéndonos y como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos convence de pecado. Yo te pido, Señor, que podamos también estar atentos cuando tu Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, que podamos, Señor, ser humildes delante de ti y obedecer tus mandamientos, entendiendo, Señor, el amor que tienes para con nosotros, la paciencia que tienes para con nosotros. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están padeciendo necesidades. Especialmente te pido, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que están en dificultad. Te pido, Dios, que seas tú revelándote a sus vidas de una manera sobrenatural, Señor. Oramos, Señor, y presentamos nuestras vidas delante de ti, para que tú nos ministres, para que tú nos enseñes, para que tú hables a nuestros corazones. Pedimos tu bendición por la enseñanza y estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como ya habíamos estudiado la semana pasada Hebreos capítulo 1, debemos nosotros entender que el enfoque que el escritor está dando aquí es simplemente instruir a la iglesia acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el argumento que usa el escritor al libro de Hebreos es justamente esto, los escritos del Antiguo Testamento, en donde vemos aquí que Jesús es Dios creador del universo. Jesús es también superior a los ángeles. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces también el escritor enseña aquí que Jesús está actualmente sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. También nosotros miramos y vemos que el escritor de Hebreos confirma claramente aquí que Jesús es primogénito en todo, dice. Los ángeles solamente son servidores de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles no tienen ni autoridad ni tampoco tienen autonomía, sino que los ángeles están para el servicio de Dios, siendo portadores, dice, de buenas noticias para el hombre. Ahora, el escritor va a continuar aquí en este capítulo 2 dando una advertencia al lector, dando una advertencia a la iglesia del Señor. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia consiste en que el lector, en que la iglesia pueda cuidar esta salvación tan grande que tuvo un alto precio, que le costó muy caro a Dios mismo. Así que vamos a mirar aquí en este capítulo 2 que el escritor a los hebreos va a poner una advertencia, un cuidado de que el creyente no se pueda deslizar. Así que vamos de manera inmediata entonces en sus Biblias, en Hebreos capítulo 2, en el versículo 1, dice lo siguiente: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra por tanto es una conexión con la enseñanza que el escritor había dado anteriormente acerca de la deidad y la supremacía de Cristo, donde ahí explica que Jesús es Dios basándose, como ya decíamos, en el Antiguo Testamento. Por tanto, el escritor aquí en este despliegue doctrinal dice:
El escritor a los hebreos no quiere entregar aquí solamente un conocimiento más al lector, a la iglesia, sino que más bien ahora de aquí en adelante el escritor va a enseñar y exhortar a que el lector o la iglesia del Señor, el creyente, sea responsable de este conocimiento, sea muy consciente y responsable de este conocimiento que enseña aquí. Es decir, que el objetivo principal del escritor es que lo que nosotros creemos se debe reflejar en lo que hacemos, cómo vivimos, qué actitudes tenemos. Porque de lo contrario, dice aquí el escritor, dice que el creyente está expuesto, dice, a deslizarse. Usa esta palabra, deslizarse. Esta palabra tiene el significado siguiente. La palabra deslizar quiere decir más bien pasar por alto, dice. Pasar de largo sin prestar la debida atención, aquí en este caso, a la advertencia que Dios nos da, al conocimiento de Dios. Pasar, deslizarse es, la verdad, es no tomar conciencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es pasar de largo, simplemente deslizarse. Entonces el escritor aquí a los hebreos está diciendo, hermanos, dice, es necesario, es urgente que ustedes puedan atender con mayor responsabilidad, diligencia, dice, podamos atender, prestar atención, estar concentrados, dice, a lo que hemos oído, a lo que el Señor nos ha enseñado acerca de su deidad, de su supremacía, acerca de su primogenitura, acerca de su sacrificio, acerca de lo que Él hace hoy día ante el trono de Dios, intercediendo por todos nosotros. Prestemos atención, atendamos responsablemente, porque de lo contrario, si no lo hacemos, dice, nos vamos a deslizar, vamos a pasar por alto, vamos claramente a no tener estas convicciones claras en nuestros corazones. Así que deslizarse, entonces, es algo que sucede al creyente cuando ese creyente no está firme en sus convicciones. ¿Cómo un creyente se podría deslizar espiritualmente? ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, ese creyente se puede deslizar espiritualmente porque no conoce, porque no toma conciencia, porque no pone en práctica el consejo de Dios, no obedece el consejo de Dios. Así que el escritor dice aquí, si el creyente no está anclado en la doctrina que Jesús es Dios, como está enfocando aquí, nos vamos, dice, a deslizar con cualquier corriente doctrinal, alejándonos completamente de Dios. Ahora, es importante, hermanos míos, entender que el creyente debe estar siempre en el continuo trabajo de estar en permanencia con Cristo, siendo constantemente instruidos por su palabra. Una de las maneras en que el creyente se puede deslizar, justamente dejando de lado la constancia, la perseverancia, la comunión constante con Dios, y atendiendo otras cosas que son menos importantes y dejando de lado lo que es sí importante, la comunión con Dios. De esa manera también el creyente se puede deslizar. La otra forma en que el creyente se puede deslizar es prestando oído a muchas otras cosas, muchas corrientes doctrinales. Si ese creyente no tiene una firmeza espiritual, se va a deslizar con la corriente de este mundo. Entonces el consejo que está dando aquí el escritor es simplemente mantenernos instruidos en la palabra de Dios. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 2, versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí hace una pregunta, dice versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor continúa aquí reconociendo que la ley de Dios fue importante. Cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de los 10 mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí a Moisés. Entonces aquí el escritor está diciendo que la ley de Dios fue importante y fue firme, porque el Señor se encargó que sus leyes fueron
primeramente, conocidas al pueblo de Israel y segundo, entendidas por Israel. Y una vez que fueron conocidas y entendidas por el pueblo de Israel, entonces el pueblo tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? Si obedecían o desobedecían la ley de Dios. Ahora, cuando el pueblo escuchó por primera vez la ley de Dios mencionada por Moisés, el pueblo hizo un pacto con Dios. Esto aparece en Éxodo, en el capítulo 24, en el versículo 7. En Éxodo capítulo 24, versículo 7, nosotros hallamos lo siguiente. Dice así: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, cuando Moisés toma la ley y la lee públicamente ante el pueblo de Israel tomó una decisión en conjunto. Dijeron: nosotros vamos a hacer todas las cosas que Jehová nos ha dicho y le vamos a obedecer. Aquí nosotros vemos algo importante. Primero, ellos conocieron la ley de Dios. Segundo, ellos entendieron la ley de Dios. Tercero, ellos tomaron una decisión. Ahora nosotros miramos y vemos a través de la historia del pueblo de Israel que el pueblo de Israel claramente desobedeció a Dios, como acabamos de estudiar el libro de Jueces. Ahí nosotros vemos la desobediencia del pueblo de Israel en total anarquía, inmoralidad, lejos completamente de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ellos desobedecieron a Dios y por haber desobedecido a Dios ellos recibieron el justo pago por su desobediencia. ¿Cuál era el pago por su desobediencia? La esclavitud, la opresión y muchas crueldades que vivió el pueblo de Israel. Así que el escritor de Hebreos reconoce entonces que así como la ley de Dios fue importante para el pueblo de Israel, así también el escritor reconoce que la salvación es aún más importante. La salvación que Jesús nos da es aún más importante y que por lo tanto no podemos ni debemos descuidar. Ahora, la palabra descuidar aquí en Hebreos que acabamos de leer en estos versículos, la palabra descuidar quiere decir, ¿sabe qué? No hacer caso. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra descuidar, no hacer caso, más bien ignorar las palabras del Señor. Ahora, debemos nosotros mirar y observar que la única manera que nosotros podamos ignorar las enseñanzas del Señor, ¿sabes cómo? Dejando de lado a Dios. Dejando completamente de lado a Dios, descuidando, deslizándonos, ¿de acuerdo a lo que vimos anteriormente? Deslizándonos, no tomar en cuenta las palabras del Señor. Esa es la forma en que el hombre descuida la salvación, no hace caso, ignora las palabras del Señor. Hermanos, no basta solamente tener el conocimiento, sino que hay que entender la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. O sea, ¿de qué manera nosotros entonces descuidamos esta salvación? ¿De qué manera nosotros descuidamos, por decirlo así, las enseñanzas de Jesús cuando nosotros ignoramos al Señor? ¿De qué manera nosotros ignoramos al Señor? Simple, dando prioridad a nuestros intereses propios y dejando de lado lo que es según Dios. Así que descuidar la salvación también implica claramente que es más bien dejar de lado el caminar con el Señor Jesucristo. Descuidar la salvación es el resultado de mi caminar diario con el Señor. Ya no lo hago diariamente, ya no camino diariamente con el Señor, no camino constantemente con el Señor. Cuando uno no empieza a caminar constantemente con el Señor, se va alejando de Dios. Cuando el hombre se va alejando de Dios, el hombre va cayendo en una condición deplorable espiritual ante Dios, lejos de Dios, lleno de condenación, de angustia y culpa en su vida. Entonces, nosotros miramos y vemos que no podemos ni debemos descuidar, dice, esta salvación tan grande. Ahora, dice aquí el escritor a los Hebreos, confirma, reconoce la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él predicaba el Evangelio de salvación. Porque aquí dice el escritor de Hebreos que esta salvación tan grande fue anunciada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Esta salvación tan grande dice que también fue
anunciada y confirmada y enseñada por sus discípulos. Porque vea usted que el Señor Jesucristo comenzó diciendo, lo vamos a mirar más adelante, el Señor Jesucristo comenzó diciendo: "He aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos", dijo el Señor Jesucristo. He aquí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, por lo tanto arrepentidos y convertidos. Cuando comenzó la iglesia del Señor Jesucristo, también con esos 120 y después se convirtieron 3000 judíos en la iglesia del Señor, esta salvación tan grande también fue enseñada, confirmada por quienes, por sus discípulos, quienes ellos enseñaron desde el primer día que nació la iglesia con señales y prodigios. Por ejemplo, nosotros podemos mirar y ver en Hechos capítulo 3 la sanación o la sanidad de un cojo que estaba sentado en el templo de la Hermosa mientras Pedro y Juan iban a orar al templo en la tarde y el Señor, el Espíritu Santo, se manifiesta con prodigios y señales y milagros evidentes a todo el mundo, y producto de eso se convirtió mucha gente más. Entonces nosotros vemos aquí que estos milagros respaldaron el ministerio de la primera iglesia. ¿Quién respaldó a la iglesia del Señor anunciando el Evangelio de Jesucristo? ¿Quién respaldó en esta oportunidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y también el escritor a los Hebreos aquí está reconociendo la maravillosa obra que hace el Espíritu Santo sobre su iglesia. Porque el Espíritu Santo no solamente produce señales, prodigios a evidencia de las personas. El Espíritu Santo hoy día lo que hace es nos recuerda las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo lo que hace a la iglesia es convence de pecado al que oye su palabra. El Espíritu Santo lo que hace es capacitar al creyente que se interesa servir al Señor en su obra. Si hay interés en ese creyente, si hay ese anhelo, ese deseo de poder involucrarse y servir en la obra de Dios, entonces el Espíritu Santo lo va a capacitar con los dones espirituales, los talentos y los ministerios. Lo que hace el Espíritu Santo también sobre la iglesia, le da un poder sobrenatural para que la iglesia del Señor pueda predicar con valentía, para que la iglesia del Señor pueda ser movida por el Espíritu Santo. Jesús, cuando Él ascendió al cielo, Él, antes de ir al cielo, les dijo que no estuvieran tristes, ¿se acuerdan? No se pongan tristes, les dice, porque a ustedes les conviene que yo me vaya al cielo. ¿Y por qué les conviene? Porque yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero deben ustedes considerar, dice el Señor, deben ustedes considerar algo muy importante que quiero mencionar aquí en Juan capítulo 14, en el versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor aquí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense aquí lo que el Señor requiere: si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero poner en claro, hermanos míos, que el Señor no está poniendo aquí una condicionante, no está poniendo una condición aquí, sino que simplemente el Señor está aconsejando, sugiriendo, no está obligando ni imponiendo. El Señor Jesucristo está aquí aconsejando. El Señor está diciendo: si tú me amas, si tú me amas, si tú quieres vivir conforme a mi voluntad, entonces el Espíritu Santo va a estar en tu vida para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede conocer ni tampoco le va a conocer, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí conocen esto. Entonces, aquí nosotros miramos y vemos que el Señor, o el escritor a los Hebreos, nos está diciendo aquí claramente que la palabra de Dios, la salvación tan grande a que se refiere aquí, ha sido anunciada por el Señor, que fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? La primera iglesia.
quien testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese mismo poder puede actuar hoy día entre nosotros, en nosotros, que tanto, hermanos míos, lo necesitamos. Necesitamos hoy día el mover del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Porque Dios lo quiere usar a usted, Dios me quiere usar a mí. Pero es necesaria una cosa, como dice aquí. Debemos amar a Dios. Y si decimos amar a Dios, entonces nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios para predicar el Evangelio de salvación. Otra cosa que también nosotros debemos recordar, lo que Jesús prometió a aquellos que creen en Él, aquellos que guardan sus mandamientos, creen en Él. No solamente van a tener el Espíritu Santo de Dios, sino que va a ser una señal evidente a través de sus vidas. Marcos capítulo 16, mira lo que dice aquí. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a quienes, dice, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que aquellos que creen en Él, aquellos que andan conforme y de acuerdo a su voluntad, dice, le van a seguir señales, va a haber señales en su nombre, en el nombre de Dios. Van a hacer grandes obras, van a expulsar demonios, van a liberar personas, van a hacer grandes milagros. Entonces, volviendo al punto aquí, hermanos míos, al punto central que nos convoca y que estamos mirando, cuando el escritor a los Hebreos dice que no debemos descuidar esta salvación que nos dio el Señor, es ignorar todas estas enseñanzas y promesas que Jesús nos ha dado, o simplemente tener el conocimiento, entenderlo, pero voluntariamente desobedecer sus mandamientos. Hermanos, la advertencia que Dios nos da en esta tarde, ya en esta noche, es justamente esta: permanecer en nuestro Señor Jesucristo, en comunión con Él. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que permanecía en Él, en comunión con Él, el Señor iba a estar en nosotros. Y aquel que permanece en Cristo y Cristo en Él va a llevar fruto, va a haber una evidencia, va a haber una actitud, va a haber una actitud que va a ser visible a todos y va a beneficiar también no solo tu vida, sino va a beneficiar la vida de los que están a tu alrededor. Porque Jesús dijo lo contrario: separados de Él, si nos deslizamos, nos separamos. Si descuidamos la salvación, nos separamos. Y Jesús dijo, separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada, hermano. No descuidemos esta salvación tan grande. No nos deslicemos de este conocimiento maravilloso que Él nos ha dado. No ignoremos las enseñanzas que Jesús nos ha dado. Que podamos entenderla, que podamos creer en ella y que podamos vivir obedientemente de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 5. Dice el escritor, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El escritor aquí está declarando que los ángeles no tienen dominio en este mundo, ni tampoco en el mundo venidero, sino que el Señor, Dios, desde el principio, en el libro de Génesis, Dios le dio al hombre dominio para que el hombre tuviera la responsabilidad de señorear sobre los animales que habían sido creados. Esto aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo
30. Lo vamos a leer para cotejar esto que estamos hablando aquí. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, dice, del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y aquí está la palabra clave, y señoread, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí nosotros miramos claramente que el Señor al crear al hombre le da esta responsabilidad de señorear sobre los animales creados, dice. Entonces, menciona aquí claramente el Salmo 8, cuando en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho, dice, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Entonces, nosotros vemos aquí que a quien está destacando el escritor en este párrafo, citando el Salmo 8, del versículo 4 al versículo 6, está destacando a Jesús. A Jesús, quien se hizo hombre, quien habitó entre nosotros y quien fue luego exaltado a la gloria de Dios Padre. ¿Quién? Jesús, hombre. Por lo tanto, el que quiera, dice, participar en el mundo venidero, no se va a dirigir a los ángeles, no va a confiar en los ángeles, sino que, dice, va a confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuando Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, Jesús tenía un objetivo principal, que era llamar al arrepentimiento a todos aquellos que creían en Él, porque su mensaje prioritario fue el siguiente: el tiempo se ha cumplido. Estoy citando en Marcos 1, capítulo 15. El mensaje de Jesucristo, cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús comenzó diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Ese fue el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El reino ya se ha acercado. O sea, con Cristo Jesús, Dios mismo, que habitó entre nosotros, trajo consigo también ¿qué? El reino. Trajo consigo el reino, y para participar de ese reino había que arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces, hoy día nosotros, para participar de este reino venidero al cual el Señor Jesucristo está mencionando aquí, para participar de su iglesia maravillosa, hoy día, ¿de qué manera nosotros podemos ser partícipes? Aceptando al Señor Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, y creyendo que Él va a venir por segunda vez, pero sabemos nosotros que no estamos esperando la segunda venida, sino que estamos esperando el arrebatamiento. Pero al momento, hermanos, de creer en Él, vivir de acuerdo a lo que Él enseña, establecernos claramente obedeciendo sus mandamientos, entonces nosotros permanecemos en Él y estamos en ese camino de perfección. Estamos en esa senda en donde el Espíritu Santo va haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Pero aquí, en estos versículos, el escritor de Hebreos se está refiriendo a Jesús como hombre, quien al ser Jesús como hombre también nos atrae a todos aquellos que hemos creído en Él y somos parte de su iglesia. No sé si me explico. Hay una sola razón de la cual nosotros podemos formar parte de su iglesia, simplemente arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él. Podemos ser parte de ese reino. De otra manera, no se puede. No se puede. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice:
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice. ¿Se fija? Corrobora lo que había hablado anteriormente, citando el Salmo 8, el versículo 4 al 6. A Jesús, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En estos versículos el escritor entonces deja muy claro que el hombre, en primer lugar, falló frente a Dios. ¿Cuándo el hombre falló frente a Dios? ¿Se acuerda en el tiempo de Génesis cuando Dios le da esta responsabilidad, señorear, dice, sobre todo ser viviente, le da esa responsabilidad al hombre? El hombre, en su engaño, desobediencia y rebelión a Dios, el hombre fue quien le entrega el dominio de su creación. ¿A quién? Adivinen a quién. A Satanás. Por lo tanto, cuando el hombre entrega este dominio, esta responsabilidad que Dios le dio a Satanás, entonces este dominio, hoy día Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy día opera sobre los hijos de desobediencia. Pero aquí el escritor señala algo interesante. Dice que este dominio fue recuperado por nuestro Señor Jesucristo hombre. Por su muerte fue recuperado. ¿De qué manera? Que Jesucristo venció la muerte. Y cuando Jesucristo venció la muerte, resucitando al tercer día, Él venció la muerte. Dice que Él lleva a muchos de los que creen en Él, dice, a la gloria. También el escritor aquí está declarando una gran promesa, porque dice que todas las cosas subsisten hoy día en Cristo Jesús. Es maravilloso esto. Es maravilloso porque dice aquí que todos los que hemos creído en Él, entonces ya estamos en Él, en la gloria. Vamos a estar, en la gloria. Pero ojo, debemos nosotros estar atentos y no deslizarnos, ni tampoco descuidar esta salvación, porque creemos que si no permanecemos podemos perder la salvación. Por lo tanto, el escritor está declarando aquí una gran promesa. ¿Cuál? Todas las cosas subsisten en Cristo Jesús. Entonces, Jesús es la respuesta a todas nuestras dudas. Jesús es la respuesta a todo lo que nosotros vivimos y desconocemos. Jesús es quien nos da esta confianza, seguridad y vida eterna. Por tanto, dice también aquí el escritor a los hebreos que somos santificados por aquel, dice, que ha sido santificado. ¿Quién? Jesús. Somos santificados a través de Él. Somos purificados, somos limpiados. También dice que somos parte de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Y la otra cosa más importante aún que yo veo aquí, que dice que Jesús no se avergüenza de llamarlos a quienes, a nosotros, dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, Jesús no podría ser hermano nuestro si Jesús no se hubiese hecho hombre, no hubiese sido parte de la raza humana. Jesús se hizo hombre, por lo tanto se hace hermano nuestro. Y dice aquí que Él no se avergüenza de nosotros. Es maravilloso. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. La pregunta que nos resalta inmediatamente, ¿y nosotros? ¿Por qué a veces nos avergonzamos de llamar a Jesús nuestro hermano? ¿Por qué a veces nosotros nos avergonzamos muchas veces de no vivir de acuerdo a lo que Él nos enseña? ¿Por qué a veces nosotros nos avergonzamos de Cristo Jesús? Si Él no se avergonzó por nosotros en la cruz del Calvario, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿De qué manera nosotros nos podemos avergonzar cuando no testificamos de Él? Antes de eso, cuando no vivimos una vida que a Él le agrada, cuando somos fáciles y no prestamos atención a las palabras de Dios, nos deslizamos, descuidamos, ignoramos sus mandamientos. Señor, nos enseña en esta noche claramente a que no debemos estar avergonzados de Él. Si lo ponemos en el correcto sentido, ¿quién entre Jesús y nosotros, quién
debería estar más avergonzado? Jesús. Porque nosotros le fallamos diariamente. Pero Él nos dice en esta tarde, en esta noche ya, Él nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Maravilloso. Que no nos deje indiferente esta enseñanza, sino que podamos entender, mirar, obedecer. Versículo 14 de Hebreos capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El escritor ahora destaca la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, quien habitó, vivió entre nosotros. El único propósito que tiene aquí el escritor es destacar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también destaca aquí el motivo que Jesús tuvo para habitar entre nosotros: destruir a aquel que tiene el dominio absoluto sobre el hombre. ¿Quién es el que tiene dominio absoluto sobre el hombre en este tiempo? Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy día opera, ejerce influencia sobre los hijos de desobediencia. Los que hemos creído en Cristo Jesús hemos salido del dominio de Satanás, porque vivimos una vida conforme le agrade a Dios. Pero el propósito principal de Jesús al venir a esta tierra y habitar entre nosotros es simplemente destruir al que tiene el dominio sobre el hombre. Y ese es Satanás, el diablo, aunque un dominio ilimitado por lo demás. Por lo tanto, el escritor está explicando aquí en detalle que cuando Jesús fue humillado, cuando Jesús, fue humillado por Satanás, el diablo, vemos ahí cómo Satanás odia al Señor Jesús. El odio que Satanás tenía sobre Jesús y tiene sobre Jesús, lo vemos ahí en la humillación que le provocó Satanás, el diablo. Cómo lo hizo sufrir hasta llegar a su muerte. Es terrible, hermano. Y Satanás, cuando Jesús murió, Satanás inmediatamente se creyó ganador, victorioso, triunfante. Hemos matado al Mesías. Hemos matado al Mesías. Pero Satanás, el diablo, no contaba con algo maravilloso de Jesús. Satanás, el diablo, nunca contó y nunca supo él, hasta ese minuto, con que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Satanás, hasta la muerte de Jesús, era vencedor. Cuando Jesús murió, Satanás seguía siendo vencedor. Cuando Jesús estuvo sepultado 3 días en esa tumba y al tercer día resucitó, hasta ahí le llegó la victoria a Satanás, porque de ahí ya Jesús resucitó de entre los muertos. Y es maravilloso lo que señala aquí el escritor, porque dice el versículo 15, leamos el contexto: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, en esclavitud, en opresión, sin vida. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a quién socorrió: a la descendencia de Abraham. Cuando habla de la descendencia de Abraham, a los suyos, los judíos, el pueblo de Israel, pero también lo rechazaron, porque Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién? Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús ganó el dominio, pero Jesús tenía un punto primordial: rescatar a su pueblo. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero también a algunos les libró de la muerte, de la servidumbre, a todos los que estaban bajo el dominio del pecado.
Ahora el Señor dice aquí, el escritor de Hebreos, que el Señor pasó a ser con su muerte, pasó a ser, y su resurrección, perdón, Jesús pasó a ser sumo sacerdote para expiar, o más bien quitar los pecados del pueblo. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, sino quita el pecado del mundo? Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien está sentado a la diestra de Dios Padre, para quitar el pecado a todo aquel que arrepentido viene a Él, humillado viene a Él, con vergüenza viene a Él, reconociendo su condición y recibiendo de Él su gracia y por sobre todo perdón y por sobre todo la libertad. Jesús entonces, aquí el escritor dice que Jesús padeció siendo tentado, dice. O sea, Jesús vivió la aflicción, el dolor, la humillación. Vivió ese dolor terrible en su corazón, del desprecio de su propio pueblo, en aflicción. ¿Cuál es el objetivo aquí del escritor a los hebreos? Nos quiere enseñar que así como Jesús tuvo los mismos padecimientos que tú y yo a veces tenemos, cuando estamos enfrentando el rechazo, cuando estamos enfrentando la necesidad, cuando estamos enfrentando el dolor, cuando estamos enfrentando el temor, Jesús también padeció lo mismo. Por lo cual Él se identifica con nosotros. Hay una empatía. Jesús no es algo ajeno a nosotros. Jesús vive, está en medio. Él sabe lo que tú y yo estamos viviendo. Pues en cuanto dice el versículo 18, Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso hoy día. ¿Sabes por qué es poderoso? Porque cuando Jesús fue tentado, padeciendo, siendo tentado, dice aquí, Jesús no pecó, se mantuvo firme. Pues es poderoso. ¿Para qué? Para hoy día socorrernos. ¿A quiénes? A los que estamos en aflicción, a los que estamos en dificultad. Es necesario, hermanos, en conclusión a este punto, es necesario que tú y yo nos mantengamos firmes. No te dejes llevar por las influencias, malas conversaciones, malas enseñanzas. No descuides la salvación tan grande, tan maravillosa que el Señor te ha dado. Y tercero, guarda esta comunión personal en tu corazón y mantente firme en comunión con Él para participar de aquel momento sublime el cual la iglesia del Señor está esperando. Si estás débil, si estás en angustia, en dificultad, no te olvides de esto. Que Él mismo padeció, nuestro Señor Jesucristo, padeció tus mismos dolores y sentir que hoy día tienes de aflicción, Él lo padeció. Por lo tanto, si tú acudes a Él hoy día, Él es poderoso para socorrerte, para aliviarte, para poder levantar nuestra cabeza y para poder estar firmes, anclados en esta gran verdad que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos míos, que Dios les guarde, que Dios bendiga grandemente sus vidas. Mantengámonos firmes, sin fluctuar en lo que Dios nos ha enseñado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu maravillosa palabra de aliento, de ánimo, de consuelo, de paz que tú nos das, Señor, a través de esta hermosa carta a los hebreos, mostrándonos así no solamente tu deidad, tu supremacía, tu primogenitura por sobre los ángeles, sino que también esta carta de Hebreos nos muestra tu humanidad, Señor. Quien estuviste de igual a igual con nosotros padeciendo nuestras dificultades. Sin embargo, tú no pecaste, pero a veces nosotros caemos en la tentación, nos deslizamos, descuidamos. Y es maravilloso la exhortación que nos das en esta noche de poder, Señor, mantenernos firmes. Rogamos, Dios, que tú nos puedas socorrer en esta noche. Con tu poder maravilloso nos puedas levantar, fortalecer y guiar. Dejamos nuestras cargas delante de ti y pedimos tu bendición y la llenura y guía de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, que Dios guarde y bendiga grandemente sus vidas. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo con gratitud, con gozo en su corazón, pues ahí en pantalla están pasando los datos para que usted pueda dar con gozo. Dios bendice al dador alegre. Sigamos en este sentir de buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Nos vemos si Dios quiere muy pronto. Que Dios les bendiga. Adiós.